Escucho. Ya, súper. Hola, doctora. Queríamos saludarla. En el fondo, primero que todo, para darle los agradecimientos, tanto como equipo y como organizadora de la jornada, en el fondo, por habernos colaborado mucho, ya sea en el tema de la elaboración del programa, que lo estuvimos craneando bien intensamente, como a su vez, como por la sugerencia y los contactos con los docentes. Así que en ese sentido queríamos darle muchas gracias, tanto de mi parte como de Nicole. Nicole, no sé si quería agregar algo más. Sí, o sea, es lo mismo que decía Camila, agradecerle toda su ayuda. Yo creo que fue fundamental para durante toda la construcción de lo que es esta jornada, y sin su ayuda yo creo que no estaríamos acá. Así que de verdad que muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor que me hayan pedido ayuda, ¿no? Porque encuentro que esta iniciativa es fantástica, porque, bueno, ya la doctora Zavala tiene que haber hablado de la situación en que estamos, entonces es bien importante que los médicos estén y las médicas estén súper bien formados en estos temas. Ahora doy nuevamente la batuta a nuestra maestra de ceremonia, a Antonia Cerecea. Bueno, primero que todo, buenas tardes, doctora. Entonces, vamos a dar inicio a la segunda clase de la jornada, la cual va a ser dictada por la doctora Paula Bedregal. La doctora Paula Bedregal es médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en salud pública y medicina familiar del niño, doctora en psicología, magíster en salud pública y diplomada en ética clínica y social de la UNESCO, con estudios de posgrado y Research Fellow de la Escuela de Negocios de Imperial College de la Universidad de Londres, docente de posgrado en el área de métodos de investigación de salud, evaluación de políticas y programas, bioética y ciencias sociales y del comportamiento en salud. Es consultora para organismos internacionales, así como de los Ministerios de Salud y del Desarrollo Social de Chile. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la Ley GES y de la Comisión de la Priorización de la Ley Ricardo. Es un honor tenerla hoy como expositora, doctora. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Sí? Debería poder, doctora. Ya, Regio, para que me digan, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, es un gusto para mí compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema que nos convoca, ¿no es cierto?, que es la salud mental y la psiquiatría en general. Para ustedes que son profesionales van a ser o están siendo profesionales de la salud ya en ejercicio, ¿verdad? Porque en realidad como país, y ustedes deben haber escuchado a la doctora Zavala, ¿verdad? Tenemos un tremendo desafío y hay muchos campos en los cuales en verdad estamos atrasados, así de plano, ¿ya? Y yo, ¿cómo se llama? Aquí me invitaron ustedes a conversar un poco sobre la definición de lo que es la salud mental, ¿no? Y aquí yo quiero simplemente mostrarles que vamos a recorrer, ¿no es cierto?, en el transcurso de esta conversación, las diferencias que existe entre una mirada de la salud mental más bien positiva, la mirada de la salud mental como enfermedad y la relevancia que tiene esto para el enfrentamiento clínico, pero también para la política pública, ¿no? Vamos a ir avanzando entonces. O sea, nadie dudaría que actualmente el tema de la salud mental es un tema prioritario. Es un tema, por ejemplo, prioritario para este gobierno y es también lo era antes que terminara el gobierno anterior, también era un tema prioritario. De hecho, por eso hubo esa pequeña expansión de presupuesto que habla la doctora Zavala, que por cierto fue, insisto, pequeña expansión de presupuesto, pero a nivel mundial este es un temazo. O sea, solamente piensen que en Estados Unidos, en las últimas encuestas de salud mental que se hizo este año, ¿verdad? Ellos tienen un observatorio de salud mental que van incorporando datos. Existe 50 millones de estadounidenses, o sea, mucho más que la población chilena, que declaran tener una enfermedad mental. ¿Ah? Una enfermedad mental. Y esto se cree que ha habido un aumento y ellos incorporan que hay un aumento aproximadamente como de un 2% en relación con la pandemia, ¿ya? En Chile, ustedes saben que existe el barómetro de la salud mental que ha ido siguiendo, que está haciendo la Universidad Católica, que siguen
no los trastornos mentales, sino los síntomas mentales, y en Chile se estima que el 2021 hubo aproximadamente un 33% de la población con síntomas mentales, y que en la última medición, que fue ahora del 2021, esto bajó a 21,1%, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que resulta un poco paradójico para los que hacemos clínica. Yo soy magíster en terapia de tercera generación, ya hago psicoterapia y salud mental integrativa. Me llama la atención este descenso porque en realidad la demanda por atención no ha bajado, ¿ya? Entonces, las secuelas de la pandemia han puesto de nuevo el tema como relevante, en la prensa aparece cada rato, y por otro lado, esto viene amasándose hace mucho tiempo un movimiento sobre el tema de promover la salud mental, ¿no? O sea, ya estamos acogotados con los enfermos, ¿cómo podemos promover la salud mental? Reducir el estigma que está asociado a las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, y cómo equilibrar esto que es la salud física y la salud mental en términos desde el presupuesto que tenemos asignado, ¿verdad? Como también en términos de lo que significa el abordaje terapéutico a los pacientes, ¿no? Porque muchas veces solamente nos abocamos a lo físico, pero olvidamos lo mental. Entonces, cuando hablamos de salud mental, ¿de qué diablos estamos hablando? ¿No? Y ustedes ven que aquí ha habido ya dos definiciones distintas que he hecho a partir simplemente de la medición. Por ejemplo, para mostrarle la prensa, ¿no? En la prensa sale, estudio muestra el crudo impacto de la pandemia en la salud mental de las personas mayores. Esto fue publicado ahora este mes en la tercera, ¿verdad? Y habla el impacto en la salud mental de las personas mayores. Entonces uno diría, ¿de qué está hablando? Es el impacto en más enfermedades, en mayor malestar psíquico. ¿De qué diablo estamos hablando? Vemos acá abajo otro estudio, ¿verdad?, que habla sobre la salud mental de los universitarios chilenos y dice, en medio de la pandemia, ¿verdad?, ustedes lo ven ahí, por COVID-19, esta fundación hizo una encuesta para ver cómo estaba. Y dice, por ejemplo, el informe sostiene que un alto porcentaje de los encuestados manifestó sentir o tener un diagnóstico de algún problema de salud mental antes de la pandemia, y que aproximadamente 2 de cada 10 estudiantes respondió que en el estudio que mantiene la medicación. Pero se fijan que aquí hay nuevamente dos conceptos distintos, el sentirse y el tener un diagnóstico, que son cosas absolutamente distintas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y este ha sido un problema, ¿eh? Porque este problema, ¿a qué nos ha llevado? A que tengamos una dificultad en poner, por ejemplo, en la agenda pública, qué exactamente queremos para efectos de trabajar en el campo de la salud mental, ¿ya? Otros ejemplos, por ejemplo, aquí la protección de la salud mental, y se habla de trabajar sobre la vulnerabilidad, sobre la estigmatización, sobre la discriminación, sobre la marginalización, sobre la violencia. Pero por otro lado, se habla de la salud mental y se habla como el afrontar, el tener las habilidades o capacidades de afrontar y manejar situaciones de estrés, conocer sus capacidades y actitudes, trabajar de forma productiva, contribuir al desarrollo de la comunidad. Y finalmente lo que hemos visto, ¿no es cierto?, la salud mental como un sinónimo de ansiedad o de depresión. Entonces, ¿por qué importante? Nuevamente, tiene relevancia para la investigación, tiene relevancia para la práctica clínica, porque ¿a qué nos referimos? Queremos reducir los síntomas, queremos hacer desaparecer una enfermedad, entre comillas, queremos simplemente promover las capacidades de las personas en términos psicológicos. ¿A qué diablos? ¿Ah? Aquí tenemos un problema. Y también lo que yo les decía, la relevancia para los programas de políticas públicas. A mí me tocó participar, por ejemplo, en la mesa Saludablemente, ¿verdad?, en que estábamos viendo cuáles iban a ser las estrategias, ¿no es cierto?, para el tema de salud mental y para poder contar con los recursos para la expansión presupuestaria que hubo este año, ¿verdad? Y la verdad es que la gente que trabajaba en el Congreso, nuestros senadores y diputadas, hablaban de trastornos mentales, y los psicólogos, por ejemplo, hablaban del bienestar. Entonces no había un acuerdo y no había un diálogo posible, porque uno hablaba de una cosa y otro hablaba de otra, y costó mucho hacer ver qué es lo que se necesitaba realmente. Bueno, entonces,
Esta es la discusión que hay en la actualidad, y no solamente en Chile, en el mundo. O sea, coloquialmente para la gente no hay distinciones cuando habla de salud mental. Y suele en general hablar de salud mental igual enfermedades mentales o los síntomas asociados a las enfermedades mentales. Pero por otro lado existe la definición, ¿no es cierto?, y que la vamos a ver, de la OMS, que habla de la salud mental como un bienestar general, ¿no? Y finalmente la discusión actual y la propuesta actual que existe por parte de muchos grupos es que la salud mental sería más bien un bien, ¿verdad?, psicológico primario, que serían las capacidades que tendrían las personas para afrontar la vida, ¿no? Las capacidades más bien de orden psicológico. Entonces, vamos adentrándonos en esta definición. Fíjense, la definición de la OMS habla que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales. Buena noticia, ¿no? En adultos es un estado de bienestar, hablan de un estado, o sea, algo estático, en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. En niños y niñas, esta definición aplica para adultos, que es la de la OMS. Entonces, no había una definición para niños y niñas, y hubo que crearla, y apareció esta definición ligada a la de la OMS. Entonces, la salud mental infantil para los niños y niñas se refiere a la habilidad que tendrían estos niños y niñas, o bebés y niños pequeños, de experimentar emociones, formar relaciones y aprender, y así, ¿no es cierto?, como saber enfrentar situaciones difíciles. Entonces, se fijan aquí en estas definiciones, están de alguna manera los outcomes que uno quiere o los resultados que uno quiere desde el punto de vista terapéutico o del punto de vista de las intervenciones que uno pudiera hacer en general, ¿no? A eso se refiere cuando se habla de salud mental desde una mirada positiva vinculado al tema del bienestar, ¿no? La salud mental positiva, entonces, para la OMS se basa en el bienestar y en el funcionamiento efectivo de un individuo y de su comunidad. Este funcionamiento mental se asocia al funcionamiento físico y social y son interdependientes entre sí, porque si ustedes se fijaban, la definición previa lo que hablaba es que nosotros debíamos ser capaces, ¿no es cierto?, de afrontar las dificultades que existen en el mundo y de tener buenas relaciones sociales también, ¿no? Entonces, son interdependientes entre sí. Y un concepto clave, entonces, el concepto de bienestar. Y aquí me quiero detener un poco porque esto tiene relevancia para la clínica y tiene relevancia para las mediciones y la investigación. Se habla del bienestar no a secas, sino del bienestar emocional, donde están las emociones positivas, la satisfacción con la vida, la felicidad, el bienestar psicológico, que sería el manejar responsabilidades, relaciones sanas, y el bienestar social, que tiene que ver con el funcionamiento positivo, ¿no?, que tiene que ver con la coherencia o la cohesión social, ¿no es cierto?, y la integración en el mundo de las comunidades, ¿no? A esto apela el concepto de bienestar que ha ido desarrollando la OMS y que tiene que ver con esa mirada de la salud mental positiva. Por lo tanto, uno debiera apuntar a intervenciones que favorezcan la salud mental positiva, es decir, el bienestar de las personas, pero también de las comunidades, ¿no? Y aquí nos centramos en una discusión teórica que existe de qué bienestar queremos, este bienestar psicológico, emocional y este bienestar social, o a qué aludimos. Y en la práctica ha habido una discusión sobre estas dos formas de bienestar, ¿no? El bienestar hedónico y el bienestar eudaimónico, ¿no? Y estas palabras que son raras vienen desde la época de la antigüedad, ya desde muy, muy antiguo se venía discutiendo en qué era relevante desde el punto de vista de la satisfacción con la vida de las personas, ¿no? Entonces, el bienestar hedónico, ¿no es cierto?, piensa el bienestar principalmente asociado a contar con experiencias placenteras en la vida, ¿no? Entonces, uno podría pensar que solamente apuntando a que las personas tengan experiencias placenteras, estarían teniendo lo que se diría una salud mental positiva. Pero la investigación ha mostrado que esta forma de mirar, ¿no es cierto?, el bienestar asociado solamente al placer,
no es coherente ni es una forma de mirar el bienestar que se asocie, por ejemplo, con resultados positivos en otras esferas de la salud y en otras esferas sociales, ¿no? De hecho, hay personas que son, por ejemplo, adictas, que pueden tener un bienestar hedónico maravilloso, por ejemplo, una persona que no alcanza a ser un ludópata, pero le gusta el juego, por ejemplo, y tiene una experiencia tremendamente placentera en ese ámbito, pero no necesariamente es una persona más sana por el hecho de tener ese bienestar asociado. Pero tenemos por otro lado lo que se llama el bienestar eudaimónico, y esto es bien importante porque este tipo de bienestar que se asocia no solamente a la percepción de placer, sino al tener un sentido de vida asociado y un sentido de congruencia vital, se llama, y lo vamos a ver, está sí muy asociado a tener resultados positivos en salud y positivos en el ámbito de los trastornos mentales también, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera este bienestar hedónico se nos queda chico y es sumamente importante este bienestar eudaimónico como una forma de mirar, ¿no es cierto?, cómo están las personas, por ejemplo, los pacientes. Yo lo utilizo mucho, y por otro lado me sirve bastante para poder intervenir, y por otro lado también en términos comunitarios, en términos sociales, para medirlo. De hecho, en Chile se ha pensado en incorporar como parte de una medición de las condiciones de salud mental global del país, incorporar medidas de bienestar eudaimónico como un trazador de cómo va socialmente el país en términos de salud mental. Acá hay dos teorías que simplemente se las dejo porque son las pongo acá porque hay instrumentos de medición de estas que se pueden utilizar. La de Riff y Singer, que mida los dominios del propósito de vida, el dominio del medio ambiente, el bienestar con el medio ambiente que tengo, las relaciones positivas, la autoaceptación, la percepción de crecimiento personal y la autonomía, como una forma de medir el bienestar eudaimónico, y Wiener, que tiene otra forma de medir, ¿no es cierto?, con 4 componentes. Él mide la satisfacción con la vida, la satisfacción con dominios relevantes, las emociones placenteras, que tienen que ver con el placer, y la baja frecuencia de emociones insatisfactorias. En general, el instrumento más utilizado es el de Riff y Singer, y que nos permite tener esta visión como más integrada o integral de lo que se entiende por un bienestar positivo y por lo tanto de una salud mental desde una mirada positiva. Pero esto ha ido avanzando y en la actualidad la mirada de la salud mental desde una perspectiva positiva quien la lleva es la Agencia de Salud Pública de Canadá, que habla, fíjense lo que habla, de las capacidades que tenemos cada uno de nosotros para sentir, pensar y actuar de manera que podamos con estas capacidades incrementar nuestras habilidades para disfrutar de la vida y enfrentar los desafíos que se nos enfrentan. Y Galderesi publicó en 2019, yo les puse las referencias para que las tengan, publicó a raíz de esto que los canadienses plantean y que miden y que van a hacer intervenciones tanto a nivel individual como a nivel colectivo para mejorar esto. Galderesi publica esta carta, que es muy bonita, en que habla que la salud mental no es un estado, sino es un estado dinámico de equilibrio interno que tienen los individuos y que para usar estas habilidades, parecido a lo canadiense, en armonía con los valores universales que tengan en la sociedad en la cual están inmersas. Es bien interesante eso porque aquí hace un guiño a el tema cultural también, que va de la mano de la salud mental, y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, acá esto es lo que la lleva, y Galderesi avanza en esto y dice, bueno, de acuerdo, haciendo un consenso, ¿no es cierto?, para hablar de una salud mental positiva, deberíamos desarrollar las siguientes habilidades en las personas y, por cierto, en las comunidades. Habilidades cognitivas básicas: prestar atención, recordar, organizar, resolver problemas, tomar decisiones. Habilidades sociales básicas, como comunicarse, interactuar. La capacidad de regulación emocional, las capacidades empáticas y compasivas, la flexibilidad para redirigir un curso de acción según las circunstancias, eso se llama adaptarse, ¿no es cierto? Tener roles sociales y tener una relación armónica entre la salud
física y la salud mental. Entonces, estas habilidades, si ustedes se fijan, implica el desarrollo humano, básicamente, ¿no? Mirado desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, la salud mental positiva, el desarrollo de estas capacidades impacta la salud mental, impacta la salud física, y ya desde el año 79, este autor, que es Antoniowski, que era un sociólogo en realidad, pero que se entiende, que es el padre de lo que se entiende, de lo que actualmente se llama la medicina conductual, habla que la base de una salud mental positiva es este sentido de coherencia vital que permite, ¿no es cierto?, que se logra gracias al desarrollo de estas habilidades. O sea, él fue ¿cómo se llama?, un adelantado para su época, y recién ahora estamos escribiendo estos aspectos que son importantes para la salud mental positiva. Entonces, la salud mental positiva es lo que se usa en promoción de la salud mental. Implica el desarrollo y mantención de comunidades sanas a partir del desarrollo de estas capacidades, el desarrollo de las capacidades personales para afrontar el mundo social a través de estas habilidades, ¿no?, que nos permitirían participar, ser tolerantes y ser responsables mutuamente, y por cierto, el desarrollo de estas capacidades para afrontar los pensamientos, las emociones, el manejo de la vida y establecer lo que se llama una resiliencia emocional. Esto es clave para la promoción de la salud mental desde una perspectiva positiva, ¿no? ¿Qué actores están involucrados en el desarrollo de esa salud mental positiva? Ustedes ven que está toda la comunidad, toda la sociedad en su conjunto tiene un rol en generar, en promover la salud mental positiva, y por cierto, ese desarrollo de habilidades es posible de lograrlas siempre y cuando nosotros empezamos a trabajar desde muy tempranamente, ¿no? O sea, tempranamente, mientras más chiquitos sean, entonces ahí el rol de los profesionales de la salud que trabajamos con niños chicos y el rol de los profesores que trabajan también con los niños al sistema educativo formal tienen un papel fundamental en lograr una salud mental positiva, ¿no? Entonces acá hay un llamado, ¿no es cierto?, a lograr esto. Y desde el punto de vista de la salud, lo que nosotros, o el sistema de salud, o lo que nosotros quisiéramos, lo que tenemos que conformar es un modelo de salud, ¿verdad?, que permita hacerse cargo de la perspectiva positiva de la salud mental, también de la enfermedad mental, también de la salud física, del problema o las enfermedades físicas, y por cierto, de la salud física en sentido positivo, ¿no? Este es el modelo que de alguna manera, por ejemplo, en Canadá se está instaurando para mirar, ¿no es cierto?, el modelo de atención de salud que dé cuenta de todos estos componentes con igualdad de relevancia, ¿no? Y eso es lo que acá todavía nos falta en instaurar. Que de alguna manera, qué resultados uno quisiera tener, por ejemplo, a nivel individual, a nivel clínico. Yo cuando hago clínica, por ejemplo, ¿qué es lo que busco? Busco como resultados de mi atención, no solamente el reducir el malestar psíquico, ¿no?, sino favorecer ciertos y fortificar ciertas habilidades que tienen los pacientes. Por ejemplo, la habilidad de afrontamiento, el coping, la autoestima, la autocompasión, el sentido de coherencia vital, los valores, fortificar los valores, ¿no es cierto? Y eso yo generalmente les aplico a mis pacientes un instrumento para ver cuáles son los valores preponderantes en su vida y poder trabajar con ellos para generar la motivación, por ejemplo, cuando hay que hacer cambios en estilos de vida, ¿no? Cuál es el apoyo social y cómo enfrentar o cómo dar cuenta de los eventos estresantes. Y para cada uno de estos aspectos hay formas de medir en la clínica y formas de acercarse clínicamente a esto que son muy útiles desde esta mirada positiva de la salud mental y que nos ayuda tanto para la salud física como para la salud mental. Eso en términos de la salud mental mirada de una perspectiva positiva. Pero tenemos esta otra mirada, la salud mental mirada desde los trastornos, ¿no? Y aquí las definiciones, probablemente la doctora Zavala ya se las mostró, ¿no es cierto?, como se entiende la enfermedad mental como un síndrome, fíjense, un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas y signos, un patrón de comportamiento, no necesariamente un conjunto de síntomas y signos, o psicológico de significancia clínica, que se asocia a un malestar o a discapacidad o a un riesgo significativamente mayor de morir o de dolor, discapacidad o pérdida de libertad. Y aquí hay varios elementos que uno podría discutir de esta definición, ¿verdad?, que es la de enfermedad mental, por ejemplo, que se entiende con pérdida de libertad en nuestras
conceptualización chilena, ¿no? Que se entiende con pérdida de libertad en, por ejemplo, en China, ¿no? O en países que tienen otras culturas, ¿verdad? Aquí nos abre una discusión que existe en la actualidad y que es bien fuerte, ¿no? Los trastornos mentales en los niños, por otra parte, se describen como cambios conductuales importantes, o sea, cambios de conducta, ¿ah? En su forma habitual de aprender, comportarse o manejar las emociones, lo cual le genera a los niños angustia y problemas en las actividades de la vida diaria, ¿ya? Esa es la definición de enfermedad mental. Y una cosa interesante que simplemente para que quede claro es que se puede tener un trastorno mental y percibirse con un bienestar psicosocial alto. ¿Ah? Eso puede pasar. ¿Ah? Es raro, pero a veces ocurre. Se puede percibir un mal bienestar psicosocial y no tener necesariamente un trastorno mental. Por lo tanto, este concepto de salud mental positiva y salud mental negativa como enfermedad mental no necesariamente un continuo, sino que se sobrepone, ¿ya? Importante para efectos, por ejemplo, clínicos. Un problema que tenemos con las enfermedades mentales, yo no sé si les ha pasado cuando ustedes han hecho clínica, ¿verdad? Es que es cómo diablo, ¿no es cierto?, definimos o diagnosticamos, ¿verdad? Entonces, ustedes les han enseñado que existe el DSM-5, ¿no? Y que existe el CIE-10 como la base para poder tener una descripción de síntomas y signos y atribuirle, por ejemplo, a trastornos del ánimo, ¿verdad? Eso en general se entiende desde la mirada de los que trabajamos en el ámbito de la salud mental como un acuerdo que son útiles para efectos de registros clínicos y médicos, por cierto, pero no necesariamente para hacer clínica, ¿no? Y uno sabe y uno empieza a poner ahí como hacer un esfuerzo, bueno, tiene comorbilidad y al final las comorbilidades parecen ser más importantes que el propio cuadro pareciera inicial, entonces se nos enreda un poco y después para los efectos terapéuticos hay un desafío súper grande. Entonces, en general, el DSM-5 y el CIE-10, si bien son una ayuda, no es la panacea en términos clínicos. Entonces, esto ha sido tanto el ruido que provoca que ha habido un acuerdo ahora neurobiológico para estudiar la mente y se ha generado una forma de clasificar las enfermedades, que yo no sé si la conocen, que se llama el REDOC, ¿verdad? Y un acuerdo psicológico para el estudio o para hacer práctica clínica que nos permita mirar más bien el funcionamiento mental y poder intervenir sobre el funcionamiento mental más que por el cuadro que está definido a través de lo que es la categorización del DSM-5. ¿Ya? Con esto no quiero meterle ruido, simplemente quiero ampliarles la perspectiva y ampliarles en la discusión que está actualmente. Entonces, por ejemplo, el DSM-5 habla de trastornos mentales, pero desconociendo la etiología de base y el curso, ¿no? El curso de acción. Y sabemos que hay mucha heterogeneidad. El DSM-5 considera, sí, una cosa muy interesante que son los aspectos culturales de la enfermedad, y les voy a mostrar porque eso sí que es muy útil desde la perspectiva clínica, ¿ya? Ustedes saben que tiene su origen el siglo XIX, ¿verdad? Y ha ido avanzando en su forma de organizar los consensos médicos hasta la última versión que es de mayo del 2013. El CIE-10, por ejemplo, que usamos nosotros, el CIE-11, está enfocado en clasificar disfunciones y la verdad es que no tiene ninguna utilidad para la clínica, sino simplemente para mirar registros que están con un fin más bien de ver las defunciones o ver los egresos hospitalarios. No tiene ninguna utilidad más allá de esa. Estas son solamente para mostrarles que existe en el DSM-5 un apartado que habla sobre las consideraciones culturales que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico clínico. ¿Y esto por qué es importante y por qué se los comento en esto de qué es hablar de salud mental? Porque la definición que da el DSM-5 es un juicio de expertos que no necesariamente... más bien hablemos de expertos occidentales con algunos orientales, pero no necesariamente representa la mirada o la forma de entender que tienen las personas y las personas dentro de su contexto cultural. Entonces, al darse cuenta de eso, los expertos que han trabajado en el DSM-5 lo que han hecho es generar estas preguntas que son muy útiles para poder intervenir clínicamente. Entonces, por ejemplo, en la definición cultural del problema, al paciente, ¿qué le hace venir aquí hoy?
¿cómo les describiría su problema a sus amigos? ¿Qué le preocupa más de su problema? ¿No? Esto no tiene nada que ver con la mirada, ¿no es cierto?, de identificar síntomas y síntomas, sino simplemente mirar cuál es el sentido y el significado que implica para la persona la vivencia que está teniendo, ¿no? La percepción cultural del problema, ¿por qué cree que le está sucediendo? ¿Cuál es la causa, no? ¿Cuál cree que es la causa de su problema? ¿Qué piensa su familia sobre la causa? ¿Hay algún tipo de apoyo social que mejore su problema? ¿Hay un tipo de estrés que empeore su problema? Fíjense que esta conversación de acá, de los elementos culturales, en un congreso de salud mental en Perú, tuve la suerte de estar en una mesa de trabajo en que estábamos mirando, por ejemplo, la convergencia que existía entre el DSM-5 y cómo miran nuestros pueblos originarios las enfermedades mentales. Y la verdad es que no existe mucha congruencia, entonces estas preguntas son sumamente importantes. Como nuestros pueblos andinos, por ejemplo, entienden la pena, lo definen y lo describen, y las causas de eso son muy diferentes a lo que nosotros entendemos que es la pena, ¿verdad? O sentirse, por ejemplo, como cuando habla uno de depresión, que está, ¿no es cierto?, el ánimo bajo y la falta de energía, o la anedonia, ¿verdad?, que es como los dos componentes esenciales. Entonces, a ver, cómo se ve la de anedonia y cómo se entiende la de anedonia en estos pueblos originarios, puede haber diferencias importantes, y puede que uno preguntando, como hace, por ejemplo, el DSM-5 en su entrevista estándar, no le dé el palo al gato y no pueda identificar lo que estaba detrás. ¿Ah? Esto es sumamente interesante. También, por ejemplo, el papel de la identidad cultural, y esto también es relevante con el tema de los migrantes, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de su contexto de identidad? Por ejemplo, un trastorno que se ha hablado mucho en niños, que es trastornos de trastornos vinculares, ¿verdad?, en niños pequeños, muchas veces desde la mirada del DSM-5, o la mirada de algunos forma de entender lo que es el apego en los niños, ¿verdad?, de una mirada más occidental, se juzga como a las mujeres haitianas, por ejemplo, como desapegadas, ¿no? O como que tienen un apego, ¿cómo se llama?, disfuncional, ¿verdad? Y en realidad, cuando uno empieza a hacer estas preguntas sobre identidad cultural, se da cuenta que es otra forma de expresar el apego a los niños en estos grupos culturales, y hay que ser sumamente cuidadoso y respetuoso por cómo uno va a intervenir. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental negativa? Hay que tener cuidado y hay que modular. Entonces, este cuestionario, que están, por ejemplo, estas preguntas del papel de la identidad cultural, los factores culturales que pueden afectar la capacidad de afrontar y buscar ayuda, básico para nosotros, ¿verdad? Búsqueda de ayuda en el pasado, como lo hizo anteriormente, y los obstáculos que tuvo para la atención en salud mental y los obstáculos actuales son en este cuestionario, y como les digo, son estas 16 preguntas que yo se las dejo por si ustedes no tienen el DSM-5, son re importantes para hacer una buena clínica integral en el ámbito de la salud mental, mirando el componente de salud mental negativa, no solamente desde los criterios del DSM-5, sino incorporando esta variante cultural que es muy importante, ¿ya? Entonces, obviamente, desde el DSM, el CIE no se asocia a psicopatología y etología, yo les había contado. Mejora la confiabilidad porque hay concordancia diagnóstica, pero no la validez porque tenemos este tema cultural de por medio, y finalmente es un acuerdo, ¿no? La neurofarmacología no nació del DSM, sino nació por otro lado, ¿no? Aún así, las manifestaciones sintomáticas muchas veces no dan cuenta, ¿no es cierto?, de estas taxonomías. Entonces, más bien, la comorbilidad, que es tan frecuente, la vemos como un elemento, nos hace cuestionarnos si se trata de una enfermedad única o múltiples enfermedades que están coexistiendo. Hay algo ahí que no está funcionando bien, ¿ya? Entonces, para los investigadores nació esto como en lo que ellos entienden como salud mental negativa, ¿no? Que este acuerdo neurobiológico que conceptualiza a las enfermedades mentales como disfunciones de circuitos cerebrales. Y esto es muy interesante, porque presupone que las disfunciones de estos circuitos cerebrales pueden ser identificadas
y son una fuente de investigación, y lo que se busca es identificar estos elementos para, por cierto, buscar formas innovadoras de intervenir de manera mucho más precisa que lo que actualmente estamos haciendo. Entonces, esto la lleva en este momento, es lo que el NIH o el Instituto Nacional de Investigación norteamericano promueve para lo que es la investigación en el campo de la salud mental, entendida como enfermedad desde el punto de vista de los trastornos. Y miren ustedes cómo lo ven. Vamos a estudiar sistemas de valencia negativa, sistemas de valencia positiva, sistemas cognitivos, sistemas que tienen que ver con los procesos sociales, o sistemas de regulación o modulación, a qué nivel se va a estudiar, etc. Entonces, esta matriz se las pongo porque es como evalúan ellos parte de los proyectos de investigación, donde están enfocando para producir conocimiento sobre la comprensión de lo que qué es la enfermedad mental realmente, ¿no? Como mirada desde una perspectiva neurobiológica. Y finalmente existe esta mirada, que es la mirada desde la psicología en cómo se entiende la enfermedad mental, que la enfermedad mental se entiende como un conjunto de signos y síntomas que no necesariamente se pueden agrupar en estas taxonomías que plantea el DSM-5, ¿verdad? Sino que pueden ser entendidos como síntomas, componentes se llaman, o rasgos maladaptativos del sujeto, y sobre los cuales uno puede intervenir. Este es el nivel de intervención desde la perspectiva de la psicología. No necesariamente los médicos habitualmente intervienen desde esta mirada, ¿no? Pero también es interesante mirar cómo estos síntomas y componentes dan cuenta de una forma de entender la psicopatología. Entonces, estos se van agrupando y se van construyendo esto que se llaman los síndromes, estos que se llaman los subfactores, estos que se llaman los modos o los espectros de conductuales, el espectro somatoformo, el espectro internalizante, los dos espectros externalizantes, la forma de apego y los trastornos del pensamiento, como una forma de tratar de estudiar en nuestros pacientes de mejor forma los aspectos más psicopatológicos que están a la base de las enfermedades mentales, ¿ya? En resumen, y ya no los lateo más, porque sé que es un poquito más árido, pero simplemente les quiero dejar la inquietud que cuando hablamos de salud mental es importante clarificar de qué estamos hablando. Nos referimos a salud mental desde una vertiente positiva, donde está el tema del bienestar, donde está el tema de las capacidades a desarrollar, o estamos hablando de una perspectiva de la enfermedad o los síntomas y signos mentales, ¿no es cierto? Esto tiene relevancia para la práctica de investigación, pero también para la práctica clínica y, por cierto, para la práctica de política pública, porque obviamente el tipo de intervención que alude a uno y otro grupo y a la forma de definirlo va a ser diferente, ¿ya? Obviamente ambos aspectos están interrelacionados y son interdependientes con la salud física, especialmente en lo que se refiere a los resultados que hemos visto en enfermedades crónicas y procesos agudos, ¿verdad? Y en Chile, lejos, el área menos desarrollada tiene que ver con la salud mental positiva, y en términos de investigación, en la mirada de los trastornos mentales como problemas en los circuitos neuronales o en el sistema nervioso central, todavía nos falta muchísimo trabajo en esa área, ¿no? Entonces, importante hacerse cargo de estos dos aspectos para generar, ¿no es cierto?, bienestar y desarrollo de las personas y de la comunidad. Ahí les dejo algunas referencias que ustedes pueden, el que tenga más interés en mirarse estos aspectos puede hacer, y esto es lo que yo quería contarles brevemente, y por cierto, todas las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, doctora, no me queda más que felicitarla por la calidad de su clase, fue muy didáctica y entretenida, y reiterar el honor que fue tenerla como expositora el día de hoy. Muchísimas gracias por ser parte de la jornada. No sé si Nicole quiere decir algo. Solamente complementar lo que dice Antonia, en verdad estuvo muy buena la clase, profesora, doctora, y en general están llegando mensajes de que estuvo muy buena la presentación. Así que nada más que darle las gracias, de parte de mí y de parte de Camila.
Oh, muchas gracias a ustedes y bueno, mucho éxito en esto que están haciendo, que es muy bonito y me encanta esto que sea colaborativo entre universidades, lo que le da mucho más potencia. Y bueno, nosotros trabajamos a cada rato colaborativamente, así que esa es la forma de construir un buen país también. Así que muchas gracias. ¿Ah? Chao. Chao, doctora, que esté bien. Bueno, ahora lo que corresponde sería el break hasta las 20:15 horas.